La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más brutales y controvertidos del siglo XX, desde aterradoras trampas explosivas hasta tortura psicológica. En este video nos sumergiremos en los castigos más perturbadores y despiadados utilizados durante la Guerra de Vietnam por ambos bandos. Número 17. El destino de los prisioneros bajo custodia del Viet Cong. Para los prisioneros de guerra estadounidenses, el cautiverio bajo el Viet Cong significó un tormento físico y mental implacable, diseñado para destruir tanto el cuerpo como la mente. El destino de los militares estadounidenses hechos prisioneros por el Viet Cong durante la Guerra de Vietnam fue de un sufrimiento inimaginable. El Viet Cong, ignorando las leyes internacionales que rigen el trato a los prisioneros, consideraba a los estadounidenses enemigos en un conflicto no reconocido, justificando métodos extremos de tortura y abuso. La brutalidad a la que se enfrentaron fue mucho más allá de las penurias típicas del cautiverio en tiempos de guerra, y su objetivo era quebrantar tanto el cuerpo como el espíritu de sus prisioneros. La tortura física era rampante. Los prisioneros eran sometidos a palizas brutales, descargas eléctricas e incluso ahogamiento, una técnica en la que se les vertía agua sobre la cara para simular ahogamiento. Este fue solo el comienzo de los horrores. El objetivo no era solo extraer información, sino también aniquilar la voluntad de resistir. El impacto psicológico fue aún más devastador. Los prisioneros permanecían aislados en celdas estrechas e insalubres, sin contacto con otros y con mínima comida y agua. La desnutrición y las enfermedades debilitaban sus cuerpos, mientras la soledad y el miedo constante erosionaban su mente. Esta tortura sistemática buscaba quebrar incluso a los soldados más resistentes. Las cicatrices del trauma, tanto físicas como psicológicas, permanecieron de por vida en muchos que nunca se recuperaron completamente. Sus historias son un recordatorio del verdadero costo de la guerra. La Guerra de Vietnam fue un conflicto brutal donde tanto el Viet Cong como las fuerzas estadounidenses emplearon tácticas extremas. Las operaciones psicológicas, los asesinatos y las misiones encubiertas crearon un ambiente de terror constante, como lo demuestra una impactante fotografía de batalla incluida en el libro biográfico de un veterano. Número 16. La masacre de My Lai, un ejemplo de la brutalidad. La masacre de My Lai, ocurrida el 16 de marzo de 1968, fue uno de los eventos más oscuros de la Guerra de Vietnam. Como parte de las zonas de fuego libre, donde los soldados podían disparar a cualquier sospechoso, el ejército estadounidense entró en la aldea de My Lai esperando encontrar combatientes del Viet Cong. En su lugar, encontraron una aldea de civiles desarmados. Lo que siguió fue una masacre brutal. 347 civiles inocentes, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados sin justificación militar. A pesar de los intentos iniciales de encubrimiento, valientes testimonios, especialmente del piloto Hugh Thompson, expusieron la verdad. Sin embargo, solo el teniente William Calley enfrentó consecuencias legales, cumpliendo apenas 3 años de arresto domiciliario. La masacre de My Lai permanece como un sombrío recordatorio de cómo la guerra puede corromper los valores humanos más fundamentales. Número 15. Intentos de fuga y recaptura. Escapar fue un sueño. Pero para prisioneros de guerra como George Coker y George McKnight, la recaptura significó horrores indescriptibles y brutales represalias. Los horrores que enfrentaron los prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Vietnam fueron insondables. Con condiciones brutales diseñadas para aplastar incluso a los espíritus más fuertes, el teniente de la Marina George Coker y el capitán de la Fuerza Aérea George McKnight ejemplificaron la valentía y la desesperación de muchos prisioneros que intentaron escapar. Ambos lograron escapar del infame campo de prisioneros Dirty Bird, pero fueron recapturados a solo 24 kilómetros de distancia y arrojados a la aún más infame prisión de Alcatraz. Las condiciones allí eran infernales. Celdas diminutas y sucias, y la tortura constante eran la realidad diaria. La crueldad del Viet Cong no se limitaba al cautiverio. Se extendía a las mismas almas de aquellos a quienes retenían. Tras un intento fallido de fuga en mayo de 1969, los prisioneros sufrieron horribles represalias. Los capitanes de la Fuerza Aérea John Dressy y Edwin Atterbury, también atrapados intentando escapar, sufrieron brutales palizas y confesiones forzadas.
La experiencia del teniente comandante Red McDaniel fue aún peor. Soportó más de 700 latigazos y descargas eléctricas. Trágicamente, Atterbury perdió la vida debido a la gravedad de los malos tratos. La brutalidad del Viet Cong no se limitó a los campos de prisioneros de guerra. Como guerrilleros, atacaron a poblaciones civiles enteras, infundiendo miedo en los soldados estadounidenses y extendiendo la violencia por toda la región. La masacre de Hue sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la guerra. Con más de 1.500 civiles survietnamitas asesinados cada mes e innumerables secuestrados, las despiadadas tácticas de terror del Viet Cong dejaron una profunda y duradera cicatriz en la nación, afectando tanto a soldados como a civiles. Número 14. El agente naranja y su impacto duradero. Pero el agente naranja terminó envenenando a generaciones, dejando un legado tóxico que aún perdura. Uno de los legados más infames y aterradores de la guerra de Vietnam es el uso del agente naranja, un potente herbicida diseñado para exponer posiciones enemigas ocultas al desmantelar la espesa selva. Pero esta arma química hizo mucho más que talar árboles. Dejó tras de sí un rastro de destrucción irreversible que aún afecta a Vietnam y a su gente. Los paisajes, antaño exuberantes y verdes, se convirtieron en páramos sin vida. Los ríos se contaminaron, el suelo se envenenó y los ecosistemas colapsaron bajo el peso de una toxina que se resistía a desaparecer. El agente naranja contenía dioxina TCDD, uno de los compuestos más tóxicos conocidos por la ciencia. Entre 1961 y 1971, como parte de la operación Ranch Hand, las fuerzas estadounidenses rociaron el químico sobre más de 2,5 millones de hectáreas de tierra en Vietnam. Se realizaron casi 6 misiones aéreas, muchas de ellas sobre aldeas, arrozales y zonas pobladas. El presidente John F. Kennedy aprobó inicialmente el programa sin comprender plenamente los devastadores efectos a largo plazo que desencadenaría. Las consecuencias fueron devastadoras. Millones de civiles vietnamitas y veteranos estadounidenses estuvieron expuestos a la mortal dioxina. Esta sustancia química causó graves defectos congénitos, cánceres y diversas enfermedades crónicas. Niños nacidos décadas después de la guerra aún padecen malformaciones genéticas asociadas a sus padres. La exposición y los bosques permanecen áridos, y algunas regiones siguen siendo inseguras para la agricultura y la vivienda. El agente naranja no fue solo un arma de guerra, se convirtió en un símbolo de tragedia humana y ambiental, una tragedia que continúa marcando la tierra y al pueblo de Vietnam hasta el día de hoy. Número 13. Consecuencias para la salud de la exposición al agente naranja. El agente naranja no solo devastó la tierra vietnamita, sino que dejó un legado generacional de enfermedades y defectos de nacimiento. Aunque su propósito era deforestar la selva, el químico tóxico se infiltró en el ecosistema y los cuerpos humanos, alterando el ADN. Con más de 45 millones de litros rociados, aproximadamente 4,8 millones de vietnamitas fueron expuestos. Las consecuencias fueron catastróficas. Niños nacieron con graves deformidades y trastornos, mientras que los adultos desarrollaron cáncer y enfermedades crónicas. En los últimos 30 años, más de 150 niños nacieron con enfermedades relacionadas con la exposición de sus padres, y más de 20 fallecieron. Los veteranos estadounidenses también sufrieron efectos duraderos. Hoy, el legado persiste: tierras estériles, nacimientos con defectos y familias que aún buscan justicia. El agente naranja continúa siendo un arma mortal décadas después del conflicto. Número 12. El programa Fénix. Tortura y muté en nombre de la inteligencia. Fue una guerra secreta dentro de una guerra donde la tortura, la ejecución y el miedo reemplazaron a la justicia en nombre de la inteligencia. El programa Phoenix, activo entre 1967 y 1972, fue una de las operaciones más secretas y brutales de la guerra de Vietnam. Su misión era desmantelar la infraestructura política del Viet Cong, atacando a cualquiera sospechoso de apoyarlo. Pero tras su misión, se escondía una realidad oscura y perturbadora. Llevado a cabo con la ayuda de la CIA, personal militar estadounidense y fuerzas survietnamitas, el programa rápidamente se convirtió en una campaña de terror contra la población civil. Más de 81 personas fueron neutralizadas, un término que ocultaba la cruda realidad.
Muchas fueron torturadas, mutiladas o ejecutadas sin juicio. Los métodos incluían electrocución, ahogamiento simulado, palizas e incluso violencia sexual. Los informantes, a menudo motivados por venganza personal o sobornos, acusaban falsamente a vecinos o rivales, con consecuencias mortales. En total, más de 20.000 personas fueron ejecutadas bajo el programa, muchas con escasa o nula evidencia de vínculos con el Vietcong. El programa Phoenix desdibujó la línea entre la recopilación de inteligencia y el abuso de los derechos humanos. Aldeas enteras fueron arrasadas, enredadas y civiles, hombres, mujeres e incluso adolescentes fueron sometidos a brutales interrogatorios. Cuando las fuerzas estadounidenses o survietnamitas regresaban a zonas identificadas como bastiones enemigos, a menudo utilizaban fuerza letal indiscriminadamente. Una vez que el público conoció la existencia del programa y sus horribles tácticas, la indignación se extendió rápidamente. Se produjeron audiencias en el Congreso y críticas internacionales, lo que finalmente obligó a Estados Unidos a cerrarlo. Pero el daño ya estaba hecho. El programa Phoenix se convirtió en un símbolo inquietante de hasta qué punto el miedo y el secretismo en tiempos de guerra pueden llevar a una nación más allá de los límites de la moralidad. Número 11. La prisión de Coconut Tree, pesadilla para los prisioneros vietnamitas. Mientras la atención mundial se centraba en los prisioneros estadounidenses, los cautivos vietnamitas en el sur sufrían en silencio. La prisión de Coconut Tree, que albergó hasta 40 soldados del Vietcong y de Vietnam del Norte, era notoria por sus condiciones inhumanas. Los prisioneros sufrían palizas y torturas rutinarias en las jaulas de tigre, celdas diminutas de metal o bambú, donde apenas podían moverse. Bajo el sol abrasador y sin recursos básicos, muchos sufrieron deshidratación extrema e inanición. Los sospechosos de tener información valiosa eran transferidos a prisiones más severas, donde enfrentaban descargas eléctricas y tormento psicológico, con el objetivo de quebrantar su espíritu. Las condiciones en la prisión Coconut Tree y otras instalaciones similares representan uno de los capítulos más oscuros y olvidados de la guerra, donde el sufrimiento de miles de prisioneros vietnamitas quedó oculto de la narrativa general. Número 10. La Batalla de Hue, una ciudad en el horror. La Batalla de Hue, iniciada el 31 de enero de 1968 durante la ofensiva del Tet, fue uno de los episodios más brutales de la Guerra de Vietnam. El Vietcong atacó este centro cultural e histórico, dirigiendo su violencia tanto contra objetivos militares como civiles. Durante 26 días, la violencia indiscriminada cobró la vida de miles de civiles inocentes, incluyendo niños, ancianos y figuras religiosas. El caso de Pham Van Thuong, ejecutado junto a sus hijos y sobrinos mientras buscaba refugio, ejemplifica la brutalidad del conflicto. Periodistas como Don Oberdorfer documentaron las ejecuciones y el terror, mientras el descubrimiento de fosas comunes reveló la verdadera magnitud de la tragedia. La batalla de Hue permanece como testimonio de los horrores de la guerra y la resiliencia humana. Número 9. La trágica explotación de las mujeres durante la guerra. En las primeras líneas de la guerra de Vietnam, miles de mujeres se enfrentaron a la explotación, el abuso y la necesidad de sobrevivir en un mundo sin reglas. Uno de los aspectos más desgarradores y a menudo ignorados de la guerra de Vietnam fue la explotación generalizada de las mujeres, en particular de aquellas que se vieron arrastradas al comercio sexual. A medida que el conflicto se intensificaba, se estima que 71 mujeres, a menudo llamadas mujeres del pecado, se vieron envueltas en relaciones con soldados extranjeros. Si bien algunos encuentros fueron consensuados, muchos estuvieron marcados por la desesperación, la pobreza o la coerción directa. Estas mujeres no eran solo trabajadoras sexuales. Muchas eran empleadas domésticas, lavanderas y cocineras que terminaron siendo explotadas sexualmente, a veces voluntariamente, pero a menudo bajo intensa presión o amenazas. La presencia de bases militares estadounidenses creó un entorno donde las dinámicas de poder estaban distorsionadas y las mujeres locales eran vulnerables. A cambio de comida, dinero o protección, muchas mujeres sufrieron humillación y abusos. Algunas incluso fueron víctimas de trata por redes criminales locales que se beneficiaban de la presencia de tropas extranjeras.
Otras tuvieron hijos con soldados estadounidenses, solo para ser abandonadas y estigmatizadas por sus comunidades. Estas relaciones en tiempos de guerra a menudo terminaron en desilusión. Cuando Estados Unidos se retiró, innumerables mujeres se quedaron atrás, muchas con hijos mestizos, conocidos como amerasiáticos, que sufrieron discriminación durante años. Estas mujeres no fueron simples víctimas pasivas, fueron sobrevivientes atrapadas en un sistema brutal que no valoraba ni su dignidad ni su futuro. La guerra de Vietnam no se libró solo en los campos de batalla, también dejó profundas cicatrices en los cuerpos y las vidas de innumerables mujeres cuyas historias fueron silenciadas u olvidadas. Su sufrimiento sigue siendo uno de los legados más trágicos y vergonzosos de la guerra. Número 8. El bombardeo de países neutrales. Laos y Camboya. El legado más mortífero de la guerra de Vietnam no se limita a Vietnam. Décadas después, sigue cobrando vidas en Laos y Camboya. Si bien Vietnam fue el principal campo de batalla, los horrores de la guerra de Vietnam se extendieron mucho más allá de sus fronteras. Países vecinos como Laos y Camboya, a pesar de su neutralidad oficial, se vieron arrastrados al caos. Las fuerzas norvietnamitas utilizaron rutas secretas a través de estas naciones, conocidas como la Ruta Ho Chi Minh, para transportar tropas y suministros. Para cortar estas líneas de suministro, Estados Unidos lanzó campañas de bombardeo encubiertas bajo operaciones como Barrel Roll, Menu y Freedom Agreement. De 1964 a 1973, Estados Unidos lanzó más de 2,7 millones de toneladas de explosivos solo sobre Laos, convirtiéndolo en el país más bombardeado per cápita de la historia. De hecho, se lanzaron bombas a un ritmo aterrador de una por minuto durante casi una década. Camboya enfrentó un destino similar, con miles de aldeas destruidas e innumerables vidas perdidas. Lo que agrava aún más esta tragedia es que millones de bombas no explotaron. Estos restos mortales siguen asolando la tierra, ocultos en arrozales, bosques y aldeas. Desde el final de la guerra, más de 20 personas en Laos han muerto por accidentes relacionados con bombas sin explotar. Muchas víctimas son niños que confunden las bombas con juguetes o chatarra. Los bombardeos mataron a entre 250 y 350 personas e hirieron a más de 400,000. Alrededor de 1 millón de civiles fueron desplazados, obligados a huir de hogares que nunca volverían a ser seguros. El legado de estas guerras secretas no es solo histórico, sino que continúa, enterrado bajo tierra, a la espera de volver a atacar. Número 7. La batalla de Ia Drang. Una dura llamada de atención, una misión rutinaria en la selva convertida en masacre. El valle de Ia Drang pondría a prueba los límites de la supervivencia. El 14 de noviembre de 1965, el ejército estadounidense lanzó su primera gran batalla contra el ejército norvietnamita. El primer batallón de la 7ª División de Caballería aterrizó en helicópteros Huey, en el remoto valle de Ia Drang, cerca de la frontera con Camboya. Su misión era enfrentarse a las fuerzas enemigas que se ocultaban en la densa selva. Pero lo que les esperaba era mucho peor de lo que imaginaban. Liderados por el teniente coronel Harold Moore, los soldados comprendieron rápidamente que no se enfrentaban a una pequeña unidad de guerrilleros, sino a toda una división norvietnamita. Tras capturar a un desertor norvietnamita, les informaron que estaban rodeados por 3 regimientos enemigos, miles de soldados. A pesar de la llegada de refuerzos, los estadounidenses seguían siendo ampliamente superados en número. Con casi 10 soldados enemigos por cada soldado estadounidense, la batalla se convirtió rápidamente en una pesadilla. Cuando los norvietnamitas lanzaron un ataque sorpresa, las fuerzas estadounidenses se vieron atrapadas en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Incluso con artillería y apoyo aéreo, el terreno y la proximidad del enemigo hicieron casi imposible evitar el fuego amigo. Al final del día, 79 estadounidenses habían muerto. Más de 1,200 soldados norvietnamitas yacían muertos. Pero el horror no terminó ahí. Al cuarto día, las fuerzas estadounidenses intentaron llegar a otra zona de desembarco, la base de apoyo Albany. Fueron emboscados de nuevo. El resultado fue devastador. Más de 1,850 estadounidenses perdieron la vida en una masacre que marcó un giro brutal en la guerra de Vietnam.
Esta batalla reveló el verdadero coste del conflicto y cambió para siempre la perspectiva de Estados Unidos sobre la guerra. Número 6. Un enemigo oculto, el Viet Cong. El Viet Cong era un maestro del engaño y la sorpresa. Durante la ofensiva del Tet, infundió miedo en el corazón de Estados Unidos. Mientras que el ejército norvietnamita era una fuerza convencional disciplinada, el Viet Cong representaba una amenaza completamente diferente y mucho más aterradora. Estos guerrilleros eran expertos en mimetizarse con la población local, vistiendo ropa de civil y llevando a cabo ataques en la oscuridad. Podían moverse por la densa selva como si fueran sombras, tendiendo trampas, tendiendo emboscadas y desapareciendo sin dejar rastro. La ofensiva del Tet de 1968 demostró la aterradora habilidad bélica del Viet Cong. El 31 de enero, durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar Vietnamita, las fuerzas del Viet Cong y de Vietnam del Norte lanzaron una serie de ataques sorpresa coordinados contra zonas militares y civiles clave. El momento más impactante se produjo cuando un equipo de combatientes del Viet Cong se infiltró en la embajada de Estados Unidos en Saigón, disfrazados de soldados y civiles survietnamitas. Durante 6 horas, ocuparon la embajada, enfrascados en un brutal tiroteo con las fuerzas estadounidenses antes de ser asesinados o capturados. Aunque la ofensiva del Tet terminó en un fracaso militar, para el Viet Cong conmocionó al mundo. Las fuerzas estadounidenses fueron tomadas completamente por sorpresa y su imagen de invencibilidad quedó destrozada. El impacto en la opinión pública estadounidense fue inmediato. Lo que se había considerado una clara victoria se reveló repentinamente como un conflicto mucho más complejo y peligroso, lo que provocó una drástica pérdida de apoyo al esfuerzo bélico. Número 5. Niños del polvo de la vida. Estos niños, abandonados y rechazados, se convirtieron en símbolos de las consecuencias de una guerra. Atrapados entre dos mundos hostiles, el término Ge con Lai, que significa polvo de vida, llegó a definir a un trágico grupo de niños nacidos durante y después de la Guerra de Vietnam, hijos de padres estadounidenses y madres vietnamitas. Estos niños mestizos se enfrentaron a un destino desgarrador. Rechazados por ambas culturas en Vietnam, eran vistos como vestigios del enemigo, recordatorios de la ocupación estadounidense, y a menudo enfrentaban un inmenso estigma y discriminación. Sus madres también sufrieron el peso del juicio social, ya que tener un hijo fuera del matrimonio, especialmente con un soldado extranjero, se consideraba deshonroso en la cultura tradicional vietnamita. En el Vietnam recién instaurado por el comunismo tras la guerra, estos niños fueron aún más marginados. A menudo se les dejaba crecer en la pobreza, con pocas esperanzas de un futuro mejor. A pesar de su difícil situación, el gobierno estadounidense inicialmente negó cualquier responsabilidad por su cuidado. En 1970, el Departamento de Defensa declaró que no tenía obligación de ayudarlos. Sin embargo, al acercarse el fin de la guerra y la caída de Saigón, en 1975, se lanzó un último esfuerzo para rescatar a estos niños bajo la operación conocida como Operación Baby Lift. El 4 de abril de 1975, el primer vuelo despegó de Saigón con más de 300 niños a bordo. Trágicamente, el avión se estrelló poco después del despegue, causando la muerte de 138 personas. A pesar de esto, la operación continuó, y alrededor de 3.300 niños fueron finalmente trasladados en avión. Si bien muchos fueron adoptados y se les dio una nueva vida, la operación sigue siendo controvertida por su ejecución apresurada y sus cuestionables intenciones. Estos niños, marcados para siempre por la guerra, cargan con las cicatrices de un mundo destrozado. Número 4. Jaulas de tigre. Diminutas, brutales y deshumanizantes, las jaulas de tigre eran una pesadilla carcelaria secreta donde los prisioneros sufrían un dolor y una tortura inimaginables. El término jaula de tigre evoca imágenes de animales salvajes en cautiverio, pero durante la Guerra de Vietnam, estas brutales celdas se utilizaron para encarcelar a seres humanos. Pequeñas y sofocantes, las jaulas de tigre fueron diseñadas para albergar a presos políticos, presuntos operativos del Viet Cong y a cualquiera que se considerara una amenaza para el gobierno. Ubicadas en lugares como la isla de Can San, una antigua prisión colonial francesa, estas celdas estrechas e inhumanas se convirtieron en sinónimo de sufrimiento.
Las condiciones eran de pesadilla. Los prisioneros, entre 500 y 300 hombres y 200 mujeres, eran hacinados en espacios diminutos, donde apenas podían moverse. La desnutrición era rampante, muchos morían de hambre, mientras que las enfermedades se propagaban como la pólvora. La tortura era común. Se dice que los guardias arrojaban cal viva, una sustancia química cáustica, sobre las heridas abiertas de los prisioneros. La agonizante quemadura dejaba cicatrices permanentes, tanto físicas como psicológicas. Sobrevivir se convirtió en una lucha desesperada, y algunos prisioneros incluso intentaban comer hierba para combatir el hambre. A pesar de las condiciones inhumanas, la existencia de estas jaulas debía mantenerse en secreto. Eso fue así hasta 1970, cuando el asesor del Congreso estadounidense, Tom Harkin, y el traductor Don Luce expusieron los horrores. Tomaron fotos de las jaulas y las filtraron a la revista Life, lo que provocó indignación internacional. La revelación pública de las jaulas de tigres marcó un punto de inflexión en la guerra de Vietnam, impulsando aún más la opinión pública contra las brutales tácticas empleadas por ambos bandos. Las jaulas de tigres son un escalofriante recordatorio de la crueldad a la que puede llegar la guerra. Número 3. Espíritus errantes. ¿Qué pasaría si una simple creencia pudiera quebrar la voluntad de luchar de un soldado? El ejército estadounidense utilizó la superstición vietnamita como arma en el fragor de la batalla. La guerra psicológica puede ser tan poderosa como el combate físico. Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense aprovechó una creencia profundamente arraigada en la cultura vietnamita, los Ma Quai, o espíritus errantes. Según la tradición vietnamita, cuando una persona muere sin un entierro digno o muere injustamente, su alma está condenada a vagar por la tierra, furiosa e inquieta. Estos espíritus inquietos son temidos por su potencial para causar desgracias o incluso daño. Para explotar esta creencia, las fuerzas estadounidenses intentaron una táctica psicológica: abandonar los cuerpos de los soldados del Viet Cong, caídos en un estado de deshonra, con la esperanza de provocar miedo. La idea era que las almas de estos soldados quedaran atrapadas entre mundos, causándoles una inquietud perpetua. Se esperaba que esto impulsara a los soldados enemigos a abandonar su causa por temor a ser perseguidos por estos espíritus vengativos, lo que provocaría rendiciones masivas. ¿Pero funcionó? La evidencia no es clara. No se atribuyeron rendiciones a gran escala a esta táctica, pero sin duda añadió un elemento de terror psicológico a la guerra: el miedo a los espíritus errantes, Ma Quai, y persistió en la mente de los soldados, aumentando el ya abrumador estrés y caos del conflicto. Aunque el éxito de la táctica es cuestionable, sigue siendo un capítulo oscuro en la guerra psicológica de la guerra de Vietnam. Número 2. Fantasmas en la jungla. Imagina escuchar voces fantasmales en la selva, advirtiéndote que regreses a casa. La inquietante táctica de la Operación Alma Errante en las densas y aterradoras selvas de Vietnam, donde los soldados se enfrentan no solo al enemigo, sino también a una guerra psicológica que difumina los límites entre la realidad y la pesadilla. La Operación Alma Errante, también conocida como la Cinta Fantasma número 10, fue una de las tácticas psicológicas más inquietantes del ejército estadounidense durante la guerra. De 1969 a 1970, el ejército estadounidense utilizó altavoces montados en helicópteros y vehículos terrestres para transmitir sonidos escalofriantes por la selva. Las inquietantes cintas presentaban voces de soldados fallecidos que gritaban desde el más allá, con palabras cargadas de dolor y arrepentimiento. Una de esas voces gritaba: «He vuelto para hacerte saber que estoy muerto. Es el infierno. Estoy en el infierno. No termines como yo. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde». Junto con estas voces inquietantes, se escuchaban los llantos de familiares y los gruñidos de tigres grabados en el zoológico de Saigón, lo que desorientaba aún más al enemigo y amplificaba el terror. El objetivo era explotar las supersticiones vietnamitas y sembrar el miedo en el enemigo, en concreto en el Viet Cong, haciéndoles creer que los espíritus de los muertos los llamaban, advirtiéndoles del destino que les aguardaba si continuaban luchando. Si bien la eficacia de las tácticas es debatida, el impacto psicológico en los soldados, tanto estadounidenses como vietnamitas, fue innegablemente profundo. Los sonidos de la selva, ya de por sí un lugar aterrador,
se convirtieron en un lugar de miedo sobrenatural, un arma psicológica en sí mismo. Número 1. Las ratas de túnel se adentran en la oscuridad. Túneles subterráneos, trampas mortales y oscuridad se encuentran. Las ratas de túnel que los soldados enviaron al corazón del terror. Uno de los aspectos más ingeniosos y aterradores de la guerra de Vietnam fue la extensa red de túneles subterráneos del Vietcong. Estos pasadizos ocultos se extendían decenas de miles de kilómetros por Vietnam del Sur, proporcionando al enemigo una forma sigilosa y eficiente de movilizar tropas, almacenar armas y lanzar ataques sorpresa. Los túneles, que incluían viviendas, cocinas e incluso hospitales, permitían al Vietcong desaparecer bajo tierra y emerger cuando menos se esperaba. Para combatir esta amenaza oculta, el ejército estadounidense entrenó a un grupo especial de soldados conocidos como las ratas de túnel. Estos hombres tenían la tarea de adentrarse en los estrechos y sofocantes túneles para localizar enemigos, destruir suministros y neutralizar trampas explosivas. Fue una de las misiones más peligrosas de la guerra, ya que las ratas de túnel se enfrentaban a un aluvión constante de amenazas, oscuridad total, serpientes venenosas, estacas de bambú afiladas y el peligro constante de emboscadas. Los túneles de Cu Chi, cerca de Saigón, se encontraban entre los más extensos y constituían una base de operaciones crucial para el Vietcong. Hoy en día, estos túneles son una popular atracción turística, pero durante la guerra fueron un bastión vital que resultó difícil de infiltrar. El uso de tácticas de guerra de guerrillas, incluyendo estos túneles, creó un campo de batalla brutal e impredecible. No había líneas de frente claras y el enemigo podía ser cualquiera, un soldado o un aldeano aparentemente inocente. Para quienes lucharon en Vietnam, las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, permanecieron mucho después del final de la guerra. La guerra de Vietnam dejó profundas cicatrices, no solo en la tierra, sino también en la mente de quienes la vivieron. Los castigos y las tácticas empleadas tanto por el Vietcong como por los soldados estadounidenses revelaron hasta dónde llegaba la gente durante la guerra, a menudo traspasando los límites morales. Nos vemos en el próximo video.